Bienvenidos estudiantes. Este laboratorio número 1 es una continuación de lo que se revisó o revisaron en el tema 0 de la asignatura o de la parte teórica de la asignatura. Ahí ustedes pudieron ver lo que era la ciencia y el conocimiento científico. Un poco modo de resumen, tenemos que la ciencia es un conjunto de conocimientos racionales, ciertos y probables, que son obtenidos metódicamente, sistematizados y verificables, que hacen referencia a objetos de una misma naturaleza. ¿Okay? Es por lo tanto una actividad metódica que permite llegar al conocimiento objetivo de la realidad. Entonces, como vemos que es una actividad metódica, decimos entonces que requiere de un método para poder conocer, ¿ok? Para poder explorar la realidad que nosotros queremos conocer a profundidad. A eso se le llama entonces el método científico. El método científico será entonces un conjunto de procedimientos por los cuales se plantean los problemas científicos y se ponen a prueba las hipótesis y los instrumentos de trabajo investigativo, ¿ok? Para que esto pueda ocurrir es necesario que se lleven a cabo ciertas operaciones científicas, ¿ok? Y es ahí entonces donde entendemos que el método científico comprende entonces una formulación de preguntas o proponer problemas y levantar hipótesis que, o sea, para nosotros poder desarrollar una investigación, lo primero que debemos hacer es hacernos preguntas sobre el tema que nos interesa, ¿ok? Eso nos va a permitir proponer un problema de investigación y por lo tanto establecer algunas hipótesis, ¿ok? Debe efectuar observaciones y medidas, es decir, nosotros vamos para poder realizar una investigación, nosotros vamos a hacer observaciones de la realidad concreta que estemos estudiando o evaluando y vamos entonces a tomar datos que los podemos denominar medidas de esa realidad que queremos evaluar, ¿ok? Posteriormente, tenemos que entonces registrar cuidadosamente todos esos datos observados, todas esas medidas que tomamos, tenemos que registrarlas lo más cuidadosamente posible, para entonces poder elaborar explicaciones o revisar conclusiones sobre los datos que observamos. Por tanto, esto nos va a permitir entonces extender esas conclusiones que obtuvimos a todos los casos que presenten situaciones o condiciones similares. Finalmente, el método científico comprende prever o predecir, es decir, anticipar, que dadas ciertas condiciones, se espera que surjan ciertas relaciones, ¿ok? Aquí un poco, o sea, cuando nosotros estamos realizando estudios de diferentes tipos, nosotros lo que queremos ver es que si ciertas condiciones se mantienen constantes, entonces yo esperaría que ocurran estas respuestas en función de eso. ¿Okay? Cuando revisamos los estudios que se hacen con medicamentos, nosotros, o sea, se establecen ciertas condiciones que deben estar presentes para el consumo de ese medicamento y asumimos que las respuestas que ocurran al consumo de ese medicamento es lo que va a ocurrir en la extensión de toda la población que lo utiliza. Entonces esto nos lleva a unas características que tiene el método científico, ¿ok? O sea, para considerar que es un método que es científico lo que nosotros estamos haciendo, pues el método nos va a permitir, o vamos a decir que este método es fáctico porque se ciñe a los hechos. Tienen una referencia empírica, algo que nosotros observamos empíricamente, pero que es algo que está ocurriendo, ¿ok? Por eso se dice que es fáctico. Que trasciende a los hechos, se exprime la realidad para poder ir más allá de las apariencias. ¿Okay? No nos podemos quedar solamente con lo que superficialmente estamos observando, sino que tenemos que buscar explicaciones a esas observaciones que estamos haciendo. Por eso trasciende a esos hechos, no trasciende a los hechos. Debe contar con verificación empírica, es decir, se vale de la verificación empírica para formular respuestas a los problemas planteados y para apoyar sus propias afirmaciones.
cuando decimos que es fáctico es porque estamos observando una realidad y esa realidad que estamos observando es un hecho empírico. Entonces, indistintamente del contexto, esa verificación empírica debe estar presente, o sea, esos hechos deben ocurrir, ¿ok? Se habla también de que el método es autocorrectivo, pues está permanentemente en confrontación, y porque una vez que obtenemos resultados que rechazan las observaciones anteriores, pues se ajusta y se ajusta a estas nuevas explicaciones, ¿ok? Hace las correcciones pertinentes para ajustarse. Y se habla en esa autocorrección, es también progresivo, ya que no se toman como las conclusiones que se obtienen como algo infalible y finito, o sea, como que ya esto es lo último, sino que se entiende que esa realidad puede ir variando a lo largo del tiempo. Es decir, está abierto a nuevos aportes y, por supuesto, a la utilización de nuevos procedimientos y nuevas técnicas para aproximarnos a esa realidad que queremos estudiar. Hace formulaciones de tipo general, pues la cosa en particular o el hecho singular que nos interesa es miembro de una clase o caso de una ley. O sea, presupone que todo hecho es clasificable o legal. Es decir, la realidad concreta que nosotros estamos evaluando debe ser extrapolable a un contexto general, ¿ok? Y finalmente se dice que el método es objetivo, no solamente porque se cumple o se alcanza un objetivo en particular, que es el que nos planteamos con la investigación, sino que evita la distorsión del sujeto que lo conoce mediante las circunstancias concretas. Es decir, nuestra intervención como investigadores, que suponemos que la realidad ocurre por alguna particularidad que conocemos, no debe interferir con los resultados que nosotros estamos obteniendo una vez que estamos investigando. Por eso se habla de que el método científico es objetivo, ¿ok? Esto nos lleva, entonces, o sea, cuando nosotros hablamos del método científico, lo que queremos entonces es realizar investigación, y eso sería una investigación científica. Entonces, la investigación científica es un proceso que mediante la aplicación del método procura obtener información que es relevante y fidedigna, que nos va a permitir entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento, ¿ok? Es un proceso entonces, es un procedimiento que es reflexivo, que es sistemático, que es controlado y crítico, que nos va a permitir descubrir nuevos hechos o datos, nuevas relaciones o leyes en cualquier campo del conocimiento humano, ¿ok? Aunque nosotros aquí estemos en la Facultad de Farmacia y en el futuro, cuando hablemos de investigaciones, nos vamos a ceñir a investigaciones en el área de la salud, específicamente en el área de farmacia o en el área de la salud pública en la asignatura, pues obviamente nosotros, o sea, tienen que tener claro que el método científico y la investigación científica se realiza en cualquiera de las áreas del conocimiento. Cada área de conocimiento utiliza el método científico para explicar los temas de interés, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué ocurre aquí? La investigación, cuando nosotros estamos realizando una investigación científica, vamos a requerir de diferentes formas o de diferentes tipos de investigación para aproximarnos a la realidad que estamos estudiando, ¿ok? Aunque en el futuro se van a encontrar con diferentes diseños de investigación. En general, cuando nosotros queremos clasificar una investigación según el tipo de investigación, utilizamos estos 4 postulados que tenemos aquí, ¿ok? Que se pueden agregar perfectamente a un diseño específico, ¿ok? Eso lo vamos a revisar con mayor profundidad en el último ciclo de laboratorio. ¿Qué es lo importante aquí? Bueno, que nosotros vamos a clasificar las investigaciones según el tiempo de ocurrencia de los hechos, y entonces entendemos que los hechos pueden haber ocurrido en el pasado, y entonces diremos que son investigaciones de tipo retrospectivo, o que son hechos que vamos registrando a medida que van ocurriendo, y entonces hablamos de investigaciones prospectivas, ¿ok? Las investigaciones retrospectivas entonces son aquellas donde la información nosotros la buscamos en el pasado, en registros que existan sobre el dato que queremos, sobre la particularidad que queremos estudiar,
y serán prospectivos cuando nosotros vamos obteniendo los datos a medida que van ocurriendo. ¿Ok? Después, de acuerdo con la evolución del fenómeno que estamos estudiando, las investigaciones podrán ser transversales o longitudinales. Un estudio va a ser transversal cuando las variables que estamos estudiando se estudian simultáneamente en un determinado momento, ¿ok? Haciendo un corte en el tiempo. Es decir, si nosotros imaginamos un periodo de tiempo, hablamos de que un estudio es transversal cuando los datos que estamos utilizando los tomamos todos en el mes de octubre o el día 15 de mayo o en el año 2020, ¿ok? Mientras que va a ser longitudinal cuando los datos que nosotros, las variables que nosotros estamos midiendo, van a ser continuas en el tiempo, ¿ok? Las vamos a evaluar, las vamos a medir varias veces a lo largo del tiempo. Entonces, cuando nosotros vemos investigaciones que hablan de estudios que se realizaron entre 2020 y 2022, por ejemplo, se supone que los datos fueron recorridos a lo largo de todos esos años. Varias veces se midió la misma variable, ¿ok? Según cómo se estudian las poblaciones, entonces la investigación podrá ser descriptiva o comparativa. Descriptiva, como su nombre lo dice, son aquellas investigaciones en donde estamos estudiando una sola población y lo que hacemos es describir la variable de interés o las variables de interés en esa población, mientras que comparativa vamos a tener más de una población en la que estamos estudiando las variables y vamos a comparar las variables en cada una de las poblaciones que estamos estudiando, ¿ok? Cuando comparamos datos entre países. ¿Okay? Esa es como la manera más sencilla de ver un estudio comparativo. Mientras que cuando el estudio lo hacemos solamente con la población de Venezuela o con la población de Caracas o con la población de una parroquia específica, estaríamos hablando de un estudio descriptivo. ¿Okay? Si estamos comparando dos parroquias o dos países o tres países, más de una población, pues estaremos hablando de una investigación que es de tipo comparativo. Y finalmente, según la interferencia del investigador, el estudio podrá ser de observación o experimental. Entonces, es experimental cuando el investigador interviene, modifica a voluntad una o algunas variables del fenómeno que estamos estudiando. Mientras que es de observación cuando solamente describimos o medimos el fenómeno estudiado, ¿ok? Cuando el investigador no interviene para modificar ninguna variable. ¿Cómo modificamos una variable? Y ojo con esto, cuidado, o sea, cuando hablamos de modificar variables no vamos a decir cambiar la realidad de la variable, sino simplemente si nosotros estamos haciendo un estudio físico-químico, cuando cambiamos la temperatura de la solución que estamos midiendo la velocidad de disolución, por ejemplo, nosotros vamos a medir la velocidad de disolución a 20 grados centígrados y a 50 grados centígrados. En ese caso, el estudio será experimental porque una de las variables que es temperatura la estamos modificando. ¿Okay? Mientras que si solamente describimos la velocidad de disolución en la misma temperatura constante, entonces no estaríamos haciendo un estudio de observación. ¿Okay? Como les mencioné antes, distintamente del tipo de investigación, hay varios diseños de investigación. Esto que les muestro aquí, quiero que lo tengan presente, no lo vamos a ver con mayor profundidad en este momento, pero es algo que se ha descrito como la pirámide de la evidencia científica. Entonces aquí vemos diferentes tipos de investigación. Tenemos estudios en laboratorios o con animales, en los que no participan humanos, digamos que aportan menor evidencia científica en el sentido que, como son realizados en animales, extrapolarlos a poblaciones humanas es un poco más difícil. Sin embargo, los estudios de medicamentos inician de esta manera, ¿ok? Cuando nosotros estamos probando una nueva droga, se inicia con estudios en laboratorios o con animales. Después tenemos estudios de casos o de series de casos, revisiones narrativas u opiniones de expertos, que aunque no tienen un diseño concreto, ¿ok? Tampoco los podemos extrapolar. Sin embargo, son buenas referencias para tratar de indagar a mayor profundidad un hecho en particular. Tenemos estudios de casos y control que se
clasifican junto con los estudios de cortes como estudios observacionales, es decir, solamente estamos haciendo descripciones, con algunas particularidades. Los estudios de casos y control normalmente se utilizan datos retrospectivos, mientras que los estudios de corte son datos prospectivos. Y normalmente estos datos son un poco más extendibles a poblaciones más grandes. Sin embargo, tenemos que tener presente que las características en las que se estudia deben estar siempre presentes, ¿ok? Luego tenemos los ensayos clínicos controlados o aleatorizados. Normalmente son los que se utilizan para evaluar el uso de medicamentos, para evaluar los medicamentos, el uso de medicamentos, también para tratamientos o protocolos de tratamiento. Y junto con los estudios de corte y de casos de control son investigaciones que se llaman investigaciones de tipo primario, ¿ok? Y finalmente, digamos que la mayor evidencia científica la tenemos en las revisiones sistemáticas o los metaanálisis, junto con las guías de prácticas clínicas, que son investigaciones secundarias que están evaluadas o sometidas a filtro. ¿Por qué? Porque normalmente nos basamos en estudios ya publicados, contrastamos o comparamos estudios ya publicados sobre el tema de interés, y entonces obviamente la evidencia, se habla de que la evidencia científica de estos trabajos es un poco más exacta, ¿ok? En la guía que ustedes tienen disponible aquí en el tema del laboratorio, tienen algunos otros tipos de investigación presentados a modo de resumen, ¿ok? Siempre piensen que dependiendo del área de conocimiento van a tener unos nombres u otros, pero bueno, en sentido general, los tipos de investigación que revisamos antes aplican para cualquier área de conocimiento, ¿ok? Esto que les muestro aquí de la pirámide de evidencia científica es un poco, o sea, está más estrechamente relacionado con las ciencias de la salud, ¿ok? Entonces, bueno, espero que este video les sirva de apoyo. Tienen la guía de laboratorio que pueden revisar también, y por supuesto el foro de dudas a lo largo del ciclo de laboratorio para plantear los problemas, las dudas que tengan sobre el tema. Muchas gracias.